Seguramente alguna vez has visto portadas de videos o de revistas o de libros de esta manera. Bueno, pues esto se debe a que Hollywood nos ha enseñado que el miedo y el terror representan grandes ganancias para la industria del cine. Y esta forma de vender películas ha sido copiada, ha sido imitada por muchos autores de libros y muchos líderes y pastores cristianos. ¿Y cuál es el objetivo? El mismo que Hollywood, obtener beneficios económicos. Y es que los actuales acontecimientos en el panorama mundial político ha generado una ola de interés en las profecías bíblicas. Y eso es comprensible, eso es bueno y eso está bien. Lo que no es correcto es vender un producto miedo envuelto en profecía bíblica y además utilizar la propia palabra de Dios, la Biblia, para seguir vendiendo el producto. La guerra de Gog y Magog ha sido el producto más vendido en la iglesia evangélica en los últimos 20 o 30 años. Y hasta que no suceda, va a seguir vendiendo. Las personas van a seguir consumiéndolo y los mercaderes van a seguir ofertándolo. Yo entiendo que muchos mercaderes y muchos consumidores cristianos les pueda causar alguna incomodidad el siguiente video, porque vamos a quitarle la envoltura hollywoodense a la profecía de la guerra de Gog en tierra de Magog o en tierra de Gog, que es lo mismo. Para iniciar, quiero comenzar con el motivo de la guerra de Gog en tierra de Gog. Y para poder entender este pasaje que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 38, debemos leer 5 o 6 veces desde el capítulo 37, 38 y 39 de Ezequiel. Porque los 3 capítulos es un solo pasaje. No nada más es la batalla de Gog del capítulo 38. Son los 3 capítulos, 37, 38 y 39. Debemos seguir las reglas básicas de interpretación. Recordemos la importancia del contexto inmediato, que son los versículos o los capítulos anteriores y posteriores al versículo o al pasaje que queremos entender. Y después analizamos el contexto histórico a lo largo de toda la Biblia para entender dicho pasaje. Cuando aislamos el versículo o el pasaje de su contexto, podemos cometer un error de interpretación. ¿Cuáles son los 3 errores más comunes de la interpretación bíblica? Que sea inexacta, exagerada o incompleta. Y cuando aislamos el texto de su contexto, no inventamos un pretexto, hacemos una falsa doctrina. ¿Cuál es el objetivo de la guerra de Gog contra Israel? El motivo de esta batalla se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 39, versículo 25 al 29. Punto número 1. Dice Dios que dentro de la batalla de Gog contra Israel sucederá un acontecimiento muy bonito para la nación de Israel. Dentro de este panorama difícil, la finalidad es gloriosa. Versículo 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y aquí es importante conocer la historia de las 2 deportaciones. La deportación babilónica, que ya ha sido muy estudiada, y la deportación asiria, la cual ha sido ignorada. Aquella cautividad descrita en el libro de los Reyes, descrita en el profeta Oseas, que es la historia del hijo pródigo, la historia de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se refiere a la cautividad babilónica que duró 70 años y fue para la casa de Judá, es decir, para los judíos. No, de este cautiverio israelita habla de las 10 tribus de Israel, del reino del norte,
del cautiverio asirio que ocurrió en el año 700 antes de Cristo. Las 10 tribus de Israel no han regresado a Jerusalén o a Samaria. Los judíos sí, 70 años después de la cautividad babilónica. Pero Israel hasta el día de hoy no ha regresado a Jerusalén. ¿Se fija? Estamos utilizando el contexto inmediato y al mismo tiempo estamos aplicando el contexto histórico de este acontecimiento. Dios llama a este cautiverio la cautividad de Jacob y además dice, tendré misericordia de la casa de Israel, es decir, de todas las tribus de Israel. Por eso es importante conocer que Israel fue dividido en 2 naciones, judíos e israelitas. Es importante que conozcas la diferencia entre el reino del norte y el reino del sur, que son 2 naciones distintas. Son hijos de Israel, pero están actualmente divididos. Es decir, debes de conocer de historia bíblica para entender la guerra de Gog en tierra de Magog contra Israel. Punto número 2. ¿Cuál es la finalidad de la guerra de Gog contra Israel? Versículo 26 y 27. Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Dios busca el arrepentimiento de Israel. ¿Cuál fue el motivo de la cautividad asiria? La gran apostasía de Israel, del reino del norte. Eso provocó la ira de Dios, y los asirios llevaron a las 10 tribus de Israel a Asiria. Los ubicaron entre la región del Mar Negro y el Mar Caspio, la misma región de Magog, en el valle del Cáucaso, la tierra de Gomer. Estuvieron en Asiria donde fueron identificados por los asirios con distintos nombres. Los israelitas entraron como israelitas, pero salieron con nombres paganos, que fueron conocidos por la historia universal de distintas maneras y perdieron toda su identidad hebrea original. El idioma también cambió, es decir, Asiria fue la tumba de Israel y el nacimiento de las tribus que dieron origen a las naciones anglosajonas, y de ahí fueron esparcidos a los 4 ángulos de la tierra. Versículos 26 y 27, Dios promete regresarlos a la tierra de Canaán, donde habitarán con seguridad. Dios los va a traer de todas esas regiones donde se encuentren. Versículos 26 y 27. Léalos, por favor. Y Magog es la misma región donde una vez estuvieron ellos, las tribus de Israel. Allí mismo van a regresar y ahí se va a librar la batalla de Magog. Es la misma región. Punto número 3. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. ¿Cuál es el objetivo de la guerra de Gog en tierra de Magog contra Israel? Dios busca revelarse a los hijos de Jacob, no a la iglesia, sino a Israel. Es decir, allí, cuando se termine el cautiverio de Israel, habrá finalizado el tiempo de la gracia para la humanidad. De hecho, desde el arrebatamiento se habrá terminado el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Ya no habrá oportunidad para los gentiles. Ahora comienza el tiempo para Israel, tal como lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 11 al 36. Pero en particular el versículo 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Punto número 4. ¿Cuál es la finalidad de la batalla de Gog en tierra de Magog contra Israel? Es responder a la pregunta que los apóstoles le hicieron a Jesús en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, Dios, cuando termine con el cautiverio de Israel, va a dar comienzo a la restauración del reino de Israel. Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 39, versículo 29, afirma la voz de Dios que Israel, aquel Israel del futuro, va a ser lleno del Espíritu Santo, así como lo es la iglesia el día de hoy. Y esto dará cumplimiento a los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel del libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué provocará la ira, el enojo de Gog contra Israel? Este líder llamado Gog no es Vladimir, es Gog. Es decir, no sabemos su nombre porque es una persona que no ha nacido en este 2022. Todavía no nace Gog ni sus aliados. La respuesta está en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, desde el versículo 15 hasta el versículo 28. La reunión de Israel y Judá, judíos e israelitas en la tierra de Canaán, es decir, la restauración de Israel, es decir, el regreso de Israel a la tierra de Canaán con sus hermanos los judíos, provocará la envidia, el enojo de Gog y sus aliados. Ezequiel capítulo 37, versículo 19 al 23. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. La casa de Efraín nuevamente se va a reunir con la casa de Judá, y el reino que estaba dividido se va a volver a unir en una sola nación y en un solo lugar, es decir, en la tierra de Canaán. Van a ser nuevamente una sola nación, pero no nada más ellos se van a volver a reunir. En el versículo 24 vemos a Jesús, hijo de David, que también se va a reunir con ellos. Israel va a regresar a Jerusalén, pero no nada más los israelitas y los judíos, sino que también Jesús va a regresar a Jerusalén. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob,
en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Este es el contexto inmediato y el contexto histórico del capítulo 38 del libro de Ezequiel. No tiene mayor dificultad entenderlo, pero para entenderlo tenemos que estudiar la Biblia, tener conocimiento de la historia antigua desde Génesis y no forzar la interpretación bíblica para causar miedo o temor. Con esta explicación podemos entender que la batalla de Gog en tierra de Magog es Dios defendiendo a Israel del enemigo, tal como lo hace un pastor que protege a su rebaño, y más que es un rebaño que acaba de recuperar, que se había perdido. Los sensacionalistas la dibujan con misiles, bombas atómicas, tanques de guerra. Los que pretenden vender miedo y terror te lo van a dibujar como una catástrofe, porque les convienen los ingresos que esto genera. Pero lo que la palabra de Dios dice es que la batalla de Gog contra Israel dará inicio a la etapa de Israel en el milenio, y la iglesia va a ser testigo ocular y presencial de ese momento. Por lo pronto, la batalla de Gog contra Israel no es el producto que nos han venido vendiendo los últimos años.